Sin embargo, los estudios de derecho procesal, como dijera don Jordi Ferrer Beltrán en un video que acabo de subir esta mañana, de que en América Latina se están haciendo grandes modificaciones en derecho procesal, pero carentes de procesalistas, es decir, lo estamos haciendo solamente con meros operadores del sistema, pero es necesario hacer un estudio científico y minucioso de lo que es el derecho procesal para poder entender todos estos fenómenos de los cambios de las instituciones que se están dando actualmente. De hecho, he visto, incluso con profunda tristeza, algunas reformas procesales que quieren o que pretenden aplicar en el sistema acusatorio mexicano, y que de pasarlo, pues lo único que estarían haciendo pues sería retocar esa norma, y que lejos de ser eficaz pues sería un tanto más complicada. Pero ¿por qué sucede esta serie de fenómenos? Porque quienes están modificando estas normas jurídicas muchas veces no tienen esa formación o no tienen el conocimiento de lo que es el derecho procesal. Y claro, hay grandes instituciones como esta, donde hay profesores investigadores de alto nivel académico, y que yo creo que son los que deben tomarse en cuenta para poder crear o para poder analizar la existencia o el alcance de una norma jurídica. Desde luego que uno de los temas más importantes de la reforma penal que se discutió en el 2007, cuando se redactó la reforma en materia de seguridad y justicia, fue precisamente en relación al cuerpo del delito. ¿Por qué? Porque ya había arrancado el sistema acusatorio en Chihuahua el 1 de enero del 2007, y a partir de ese momento se tenía que acreditar con datos de prueba la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, así lo decía, para efecto del auto de vinculación a proceso en Chihuahua, en ese viejo código de 2006, de agosto del 2006, que en enero del 2007 entró en vigor. Sin embargo, una de las ideas que traía tanto la Red Ciudadana a favor de los juicios orales pro derecho, ahora MSI o USAID, y también don César Camacho Quirós, en ese momento diputado federal de la 60 legislatura, ahora también diputado federal pero de la 63 legislatura, querían bajar el estándar probatorio para que solamente con datos de prueba se pudiese formular una imputación, se pudiesen formular los cargos para efecto de justificar una investigación, y quitar la palabra probable responsabilidad, porque esto constituía una violación a la presunción de inocencia que se estaba redactando en el artículo 20, apartado B, fracción primera, y que deviene del artículo 8.2 del Pacto de la Convención Americana de Derechos Humanos y del 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, en la Constitución mexicana, la presunción de inocencia hasta antes del 2008 solamente se contemplaba en el ámbito jurisprudencial, o quizá en el ámbito legislativo interno, pero no en la Constitución. Entonces, con base a estas reformas, pues se presuponía que la protección de la inocencia fuese uno de los ejes rectores, uno de los objetos del proceso penal acusatorio, que está previsto en el artículo 20, apartado A, fracción primera, donde dice proteger al inocente. Entonces teníamos que eliminar la palabra reo, la palabra delincuente y desde luego la palabra probable responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que se tenía que proponer en ese momento? Bueno, en palabras del maestro Germán García Beltrán, desde luego actual subprocurador general de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, él dijo probable intervención en el delito, con lo cual desde luego era un punto muy importante, porque ahí la probable intervención no es otra cosa sino una forma de autoría o una forma de participación delictiva. Sin embargo, atendiendo a una llamada que le hice al maestro Rubén Quintino Cepeda, le dije: oye amigo, ¿y por qué no en vez de probable intervención hablamos de una probable comisión o participación en su comisión? Desde luego, cuando yo le dije esa frase al maestro Quintino, él dijo: Constantino, con esto eliminas la figura de la teoría unitaria del autor. ¿Quién sabe qué sea eso? Eso solamente los penalistas lo saben, los procesalistas lo he aprendido con el transcurso de los años.
Pero hasta ahora entiendo que en la teoría unitaria de autor significa que será responsable del delito todo aquel que tenga una intervención directa o indirecta en la realización del hecho. Palabras más, palabras menos, eso es lo que todavía traen algunos códigos penales como el Estado de Querétaro, donde no hace la diferencia entre lo que es un autor o un partícipe, o como en el Código del Estado de México, que a pesar de que hace la diferencia entre lo que es un autor y un partícipe, no contempla la diferencia de la sanción entre uno y otro, con lo cual se viola el principio de legalidad y desde luego el principio de seguridad jurídica, y ahora se viola también la Constitución, porque desde la Constitución se establece la diferencia entre lo que es un autor y un partícipe, es decir, probable comisión hacia la autoría, directa, mediata o coautoría, o probable participación a inducción, complicidad o encubrimiento. Desde luego que estas reglas es para diferenciar de aquella persona a quien se le atribuye el hecho o de aquella persona quien está realizando la participación en la ejecución de ese hecho, o con posterioridad de la ejecución del hecho tenga una intervención activa en ayudar o auxiliar a la persona que haya cometido ese hecho. Esas reglas las diferencia nuestra Constitución mexicana desde el 2007-2008, y eso no significa probable responsabilidad. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es en el ámbito de la culpabilidad, y la forma de intervención delictiva solamente es ver cuál es la actividad específica en la realización de la conducta que está realizando el imputado, y esto se tiene que estudiar a nivel de tipo penal, y por tanto solamente se trata de una descripción normativa de una conducta a la cual se le tenga que formalizar los cargos al gobernado para efecto de una investigación, no para efecto de un enjuiciamiento. Por eso veo con profunda tristeza a algunos operadores del sistema que con el auto de vinculación a proceso piensan que ya está empezando el juzgamiento, y esto es lo que va a llevar hasta la sentencia definitiva. Esa es una falacia de datos insuficientes. ¿Por qué? Porque el auto de vinculación solamente sirve para seguir investigando, pero con aplicación de medida cautelar. Pero si no hay un auto de vinculación, de todos modos el agente del Ministerio Público no pierde su facultad investigadora. Con auto de vinculación sigue investigando, sin auto de vinculación sigue investigando, con auto de vinculación aplica medida cautelar, sin auto de vinculación aplica providencia precautoria, con auto o sin auto de vinculación, de todos modos la víctima no se le puede cesar las medidas de protección a la que tiene derecho. Con o sin auto de vinculación, la víctima no pierde esa calidad para poder recibir apoyo del Estado en relación a las medidas de protección que prevé la Ley General de Víctimas y que ahora prevé el artículo 137 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Esto qué quiere decir? Que el auto de vinculación a proceso, su objetivo principal es la discusión, no la imposición, la discusión de una medida cautelar. Y derivada de la discusión de la medida cautelar se entorna la evaluación de riesgo, cuyos requisitos se prevén en los artículos 168, peligro de fuga; 169, peligro de obstaculización al proceso; 170, peligro hacia la víctima o la sociedad. Esos tres artículos son la base para integrar una evaluación de riesgo que contempla los artículos 176 y 177 del Código Nacional, y no el hecho delictuoso. Por eso consideramos que en la aplicación de una medida cautelar basada solamente en la realización de una conducta típica afecta la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque no se ha acreditado absolutamente nada. Solamente se le está dando a conocer al gobernado que se le sigue una investigación en su contra respecto de ese hecho que la ley señala como delito, pero eso no significa que lo haya realizado. Hay datos de prueba que probablemente lo realizó, pero para ello vamos a discutir la medida cautelar para ver si se va a dar a la fuga o no, y con ello sustentar la necesidad de cautela. Por eso considero, y siempre he considerado desde que se redactó la Constitución, desde que estuvimos ahí con don César Camacho redactando la reforma constitucional, que
los delitos, el catálogo de prisión preventiva oficiosa, artículo 19, párrafo segundo, viola la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque antes decía que se tenía que acreditar plenamente el cuerpo del delito. Ahora solamente bastan datos que establezcan la existencia de un hecho que la ley señala como delito. Y esa acreditación plena solamente para la fase instructoria nos íbamos a la probable responsabilidad que íbamos a acreditar a lo largo de la instrucción. Y ahora ni siquiera tenemos un hecho acreditado, solamente estamos estimando con datos de prueba. Pero no solo eso, hay confusión inclusive entre un dato de prueba y un acto de investigación. ¿Por qué? Porque yo he visto algunos agentes del Ministerio Público que ofrecen como datos de prueba o medios de prueba la cadena de custodia. La cadena de custodia no es prueba y por tanto no puede ser susceptible de valoración. Entonces, ¿qué es la prueba? La evidencia material que tiene esa cadena de custodia. Pero para que surta efectos procesales, la evidencia material debe introducirse a través de la declaración de un órgano de prueba, el cual a través de su testificación tendrá que mencionar respecto de la preexistencia de ese objeto o evidencia material para efecto de ser introducido dentro de una audiencia. Y en los términos del 20 apartado A, fracción tercera, solo se considerará prueba para efecto de sentencia aquella desahogada en audiencia de juicio. Y la ley establecerá los casos en que deba anticiparse los medios de prueba. Entonces, la prueba anticipada 304 a 306 del Código Nacional, la naturaleza jurídica es un medio de prueba, no un dato de prueba. ¿Eso qué quiere decir? Que el medio de prueba tiene que cumplir con todas las formalidades de la prueba para efecto de su práctica, pero su desahogo o propiamente su materialización para efecto de interpretación en un análisis racional de la prueba tiene que ser a través de la incorporación por lectura en audiencia de juicio. ¿Esto qué quiere decir? Que aun cuando sea prueba anticipada, no tiene garantizada su evaluación en el juicio oral si no se discute su pertinencia o idoneidad en la etapa intermedia. Y por tanto, en la etapa intermedia se discuten medios de prueba, pero esos medios de prueba, una vez que se desechen, entonces quedarán fuera de la pretensión litigiosa, pero también pueden ser depurados por acuerdos probatorios. ¿Eso qué quiere decir? Que el hecho de que sea una depuración, hay que ver cuál es el objetivo, si es para acuerdo probatorio o es desechamiento. ¿Por qué? Porque el acuerdo probatorio sí es susceptible de ser analizado dentro de la prueba para efecto de tomar una facultad decisoria en cuanto al fondo del proceso. Pero una prueba desechada, desde luego que no va a tener ningún alcance, ninguna eficacia dentro del proceso. De otra forma, hemos escrito desde el 2008 en un pequeño libro de proceso penal acusatorio para principiantes con caricaturas que lo he realizado, donde explico que un dato de prueba se anuncia, un medio de prueba se ofrece, un dato de prueba se acepta o no se acepta, un medio de prueba se admite o se desecha, un dato de prueba no aceptado se puede volver a incorporar como dato, como medio de prueba. Un medio de prueba desechado queda fuera de la pretensión litigiosa. Un dato de prueba se practica y un medio de prueba o en una prueba se desahoga y un dato de prueba se estima y una prueba se valora. Entonces hay una abismal diferencia entre lo que es un dato de prueba y una prueba. ¿Por qué? Porque un dato de prueba solamente es una enunciación lógico-natural de un argumento que está planteado a través de un órgano de prueba o a través de la información que arroja un acto de investigación. Pero ya una prueba es la presentación del órgano de prueba en una audiencia pública contradictoria y oral donde deba argumentar de viva voz, donde deba escucharse a esa parte o más bien dicho a ese órgano, a ese sujeto, a ese policía, a ese testigo, a ese perito, qué es lo que percibió de sus propios sentidos para efecto de sustentar la credibilidad para hacer un análisis racional de prueba, porque lo demás solamente son inferencias inmediatas
Y una inferencia inmediata no puede ser parte o una estructura de un silogismo lógico para una toma de decisiones, sino solamente para justificar una investigación. Entonces el problema pareciera ser que es probatorio, pero ha trastocado también las reglas de la dogmática penal. ¿Por qué? Porque el hecho que la ley señala como delito, ¿cómo lo vamos a definir? El artículo 185, párrafo segundo del extinto Código de Procedimientos Penales del Estado de México decía que era una circunstanciación fáctica de los elementos que integran el tipo penal. Y ahora, si ustedes analizan el artículo 141, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya no habla de un hecho que la ley señala como delito, sino habla de una clasificación jurídica del hecho. ¿Y qué vamos a entender por la clasificación jurídica del hecho? 4 elementos que se describen ahí. El primero de ellos, el tipo penal. El segundo de ellos, el grado de ejecución. El tercero, la forma de intervención delictiva. Y el cuarto, la naturaleza de la conducta. De tal forma que, por ejemplo, el día 13 de octubre del 2016 tengo una audiencia intermedia en el estado de Durango, en la sala 5 a las 15 horas, en donde el tipo, más bien dicho, la clasificación jurídica del hecho es homicidio calificado con ventaja consumado instantáneamente por el autor directo en una acción dolosa. Es decir, el tipo penal, homicidio calificado. Ustedes ya se imaginan con ventaja. Entonces ya ustedes se imaginan que fue una persona que estaba armada y que la otra no estaba armada. Consumado instantáneamente. ¿Por qué? Porque fue en un solo acto, por el autor directo, es decir, fue él solito, no hubo más. Y en una acción dolosa, porque todo homicidio calificado es doloso, y además ustedes inmediatamente con esa frase presuponen prisión preventiva oficiosa. Pero yo creo que es inocente. Pero más que inocente, yo creo que hay una insuficiencia probatoria. ¿Por qué? Porque solamente está señalado por la hermana de la supuesta víctima. Y es todas las pruebas que tienen. Es decir, la necropsia, pues es lamentable el hecho delictuoso de que hay una persona muerta. Y la causa de la muerte es por disparo de arma de fuego. Pero no hay arma de fuego. No hay huellas dactilares. No hay rodizonato positivo. Además fue por ejecución de orden de aprehensión 2 años después. No importa. El agente del Ministerio Público dice, solo basta con el señalamiento directo para obtener una sentencia condenatoria. Bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver sobre la pertinencia y idoneidad de su testigo. Es más, vamos a ver si su testigo va a juicio, para empezar. Si no va, entonces, ¿sobre qué va a sustentar sus pruebas? Ya sería cuestión y carga de la prueba del propio fiscal. Pero ahí hay una insuficiencia probatoria. Pero si yo planteo una coartada y sobre esa coartada planteo datos de prueba, en este caso ya van a ser medios de prueba y prueba, quien afirma debe probarlo. Entonces, si yo planteo la coartada, debo probarlo. Y si el Ministerio Público acredita su hecho y yo acredito mi hecho, ahí hay 2 hechos acreditados y hay una duda, pero ya no hay posibilidad de investigación. Y ahí surge la duda razonable. La duda razonable no surge durante el proceso, sino a nivel de racionalidad para sentencia. La insuficiencia probatoria no surge durante el proceso, sino también para la toma de una decisión definitiva. Y desde luego, el indubio pro reo debe contemplarse a nivel de sentencia, no a nivel de proceso. A nivel de proceso es presunción de inocencia, pero no favorecimiento al reo. El favorecimiento al reo solamente es en cuanto al hecho, y la presunción de inocencia es para inhibir o para atacar la medida cautelar que le restrinja o le prive los derechos al gobernado. Y por tanto, creo que ahí hay una diferencia entre lo que es el proceso cautelar y el proceso de conocimiento. ¿Por qué? Porque el proceso cautelar no debe prejuzgar a una persona, y cuando una prueba de cautela se pretenda introducir en el proceso, en este caso en el juicio, viola la presunción de inocencia y por tanto el proceso podía ser afectado de una nulidad relativa. Para ello es necesario entender que hay 3 tipos de nulidades que maneja el Código Nacional.
La nulidad de un acto procesal, artículo 97. La nulidad de una prueba, artículo 263 y 264. Y la nulidad del proceso, artículo 482 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Y desde luego que la nulidad de un acto procesal no inhibe la nulidad de una prueba. Y la nulidad de la prueba hay que diferenciar, porque hay datos de prueba de la providencia precautoria, datos de prueba de la medida cautelar y datos de prueba del hecho. Y además, dentro de la acusación se contemplan tres tipos de prueba: prueba del hecho, prueba de reparación del daño y prueba para la individualización de la pena. Entonces, por ejemplo, la prueba anticipada no puede recaer sobre prueba de individualización de la pena ni sobre reparación del daño. Solamente debe recaer sobre la preexistencia del hecho. ¿Por qué? Porque si le hacen una ampliación, entonces estarían afectando las reglas del debido proceso. Es decir, la garantía de proteger la información de una prueba que deba determinar un órgano de prueba solamente es sobre el proceso de conocimiento y no sobre una cuestión de daños. Y por eso es importante hacer esta diferencia para ver el alcance y la existencia de esa prueba y cómo se comporta dentro de un procedimiento. Y por ello es necesario que dentro del proceso se hagan estas diferencias para efecto de poder prever cómo establecer una estrategia de defensa. Digo, en este caso me voy a ir ya sea por duda razonable o por insuficiencia probatoria, pero más seguro por una insuficiencia probatoria, porque solamente tengo la imputación de la víctima, en este caso, perdón, de víctima indirecta, o en este caso de la hermana del hoy fallecido, pero realmente no tengo ningún otro elemento de prueba. Digo, la criminalística de campo determina que fue una persona que disparó dentro de la casa del hoy occiso y se encontraron 5 ojivas y fueron 5 disparos de armas de fuego. No hay discusión de eso, no lo vamos a discutir. La persona está fallecida, hay un acta de difunción y la causa de la muerte fue por disparo de arma de fuego. Eso no se discute. Ahora hay que concatenar ese hecho con la participación, o en este caso la intervención delictiva de mi cliente a título de autor directo. ¿Cómo lo acreditan? ¿Hay un reconocimiento por confronta de la víctima hacia el victimario? No. ¿Hay un reconocimiento, en este caso, por un indicio mecánico biológico en el lugar del hecho? Tampoco. Entonces, solamente por un señalamiento. Y eso creo que podría dar lugar a una insuficiencia probatoria. Y esa insuficiencia probatoria quiere decir que está acreditando el hecho, pero no está acreditando la forma de intervención de esta persona en el hecho para poder estar después en posibilidad de hacer un juicio de reproche, lo que el maestro Quintino le llama una clasificación jurídica del hecho. ¿Cómo vamos a decir que esa persona ha cometido un hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado con ventaja? ¿Y qué tal si fue en defensa legítima? ¿Y qué tal si fue en un estado de emoción violenta? No, es que solamente por el indicio mecánico vamos a determinar una cuestión de calificación con ventaja. Yo creo que no. Y además, también sabemos que debe acreditarse de manera plena la responsabilidad a nivel de juicio. Digo, esos datos de prueba sí alcanzan para una vinculación a proceso, quizá, porque hay un señalamiento, porque a la persona se le haya encontrado algún otro elemento o algún otro señalamiento o algún otro acto de investigación. Pero eso en ningún momento va a ser susceptible de ser valorado, de ser analizado por un tribunal de enjuiciamiento para toma de una facultad decisoria en cuanto al fondo del proceso, que en este caso es una sentencia definitiva. Entonces, ahí creo que la gente del Ministerio Público tiene que hacer la diferencia entre lo que es un acto de investigación y un acto de prueba, entre lo que es un hecho que la ley señala como delito y lo que antes era el cuerpo del delito, para estar en posibilidades de comprender que la formulación de la imputación solo es la comunicación que le hace al gobernado
respecto de una investigación que se le sigue en su contra, y que ahorita hay discusiones en relación a la eliminación de la autovinculación a proceso. Hay algunos compañeros académicos que dicen que la eliminación de la autovinculación a proceso afectaría la seguridad jurídica. Hay otros que dicen es que la autovinculación a proceso pues es un resquicio del sistema tradicional que ahora ha venido al sistema acusatorio. Yo creo que no tiene problema la autovinculación, lo quiten o no lo quiten es lo de menos. Yo creo que el problema es en la medida cautelar. ¿Por qué? Porque se abusa de la prisión preventiva. Todo hecho lo quieren llevar a cabo a través de prisión preventiva, justificada u oficiosa. Quieren ampliar el catálogo de la prisión, quieren ampliar el catálogo de las providencias precautorias, la retención judicial, por ejemplo, o que se regrese el arraigo a las procuradurías estatales. Eso afecta a la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque están ampliando el catálogo de providencia precautoria o de medida cautelar sin ni siquiera haber acreditado un hecho que la ley señala como delito, sino solamente se está trabajando a nivel de investigación. Creo que debemos enfocarnos más a una cuestión de evaluación de riesgo. ¿Por qué? Porque en la evaluación de riesgo y lo que son los servicios previos a juicio, yo creo que ahí es donde debe estar la base para sustentar una medida cautelar. Me han preguntado, oye, pero en unas lesiones ¿es posible que haya prisión preventiva? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva por sí misma no afecta la presunción de inocencia. Pero cuando la prisión preventiva solamente lo basan en un hecho, sí lo afecta. Pero si la prisión preventiva lo basan en una evaluación de riesgo multi e interdisciplinario, donde se hace un estudio a la persona en relación a su entorno social, en su entorno económico, en su entorno familiar, en donde se hacen todos los parámetros para ver si puede volver a cometer otro hecho delictuoso o no, o hay un riesgo hacia la víctima o no, entonces creo que sería más científica la imposición de una medida cautelar y no solamente por un hecho que ni siquiera hasta ese momento ha sido acreditado, sino solamente ha sido señalado. Sí, para efecto de terminar esta pequeña charla, les voy a platicar, digamos, un hecho, ¿sí? Para que ustedes vean cómo se construye la clasificación jurídica del hecho. Que el maestro Quintino tiene un libro que se llama 500 casos prácticos de cómo realizar la clasificación jurídica del hecho, que desde luego en un debate intenso con el doctor Enrique Díaz Aranda en Oaxaca, entre Quintino y Díaz Aranda, imagínense ustedes dos grandes penalistas, y que a mí me dejaron de moderador, que en realidad fui un mero espectador del debate, porque ellos son gigantes en el derecho penal, pero entre los tres decidimos hacer un pequeño libro que se llama así, el hecho que la ley señala como delito, tipo penal, cuerpo del delito o clasificación jurídica. Y desde luego que Díaz Aranda tiene una postura quizá un poco contradictoria a la del maestro Quintino. Ambos son gigantes en la dogmática penal, pero creo que ahí el problema es probatorio. ¿Por qué? Porque se confunden los medios de prueba con los datos de prueba, tanto por el lado de la fiscalía como por el lado de la defensa, y con los actos de investigación, desde luego que también. ¿Sí? Entonces, para poder ejemplificar eso, vamos a ver dos casos. Primero, para identificar un acto de investigación, y después para identificar el hecho que la ley señala como delito, y con eso acabaríamos. Primero de ellos. Miren, ustedes se acuerdan que ahora, más bien dicho, hace algunos días, en el estado de Veracruz hubo bueno, siempre ha habido ahí algunas matanzas, digo, ya no es tan desconocido. Sin embargo, en Jalapa, se acordarán ustedes que salió en los medios de comunicación que en un centro de entretenimiento para caballeros, digo, aquí en Ciudad de México yo no he visto ninguno, ¿sí? Pero allá en Veracruz había uno que está justo enfrente de la terminal camionera que se llama Madame, es de 2 pisos y tiene en la parte de la terraza tiene una vista panorámica a toda la ciudad. Digo, ahí está la terminal de autobuses, por eso. Se inquiere. Muy bien. Me pregunta aquí, Hugo, ¿cuánto cobran? No, pero no sé, quizá 400 pesos
o 700 el privado en baño, pero bueno, sí, no tenemos esos tabuladores ahora actualizados, pero bueno. Contaron. Entonces, en ese bar de 2 pisos, le llamamos así bar, llega en la parte de la terraza con la mejor vista. Imagínense ustedes a un diputado local, a un exsecretario de Seguridad Pública Municipal, a su escolta y al contralor municipal. Digo, le ponían a las muchachas de 500 y de 1000 pesos. Digo, a lo mejor, no sé si... un hecho especulado es que es con cargo al erario público. Digo, no es un hecho probado, solamente se está especulando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí están tomando algo sencillo, un Bucanas 21, así. ¿Sí? Entonces están echando trago. Cuando de repente llegan 5 sujetos en la parte de abajo, piden una mesa, les asignan la mesa, piden una cubeta, les dan la cubeta. Y ahí le ponen a las muchachas billetes de 20 y de 50, que no hay para más. ¿Sí? Entonces, están ahí tomándose de la cubeta, piden alguna botana, por un plazo de 15 o 20 minutos. Al término de ellos, uno de los que están, de los 5 que están en la planta baja, dice: ahorita vengo, voy al baño. Pero en vez de dirigirse hacia el sanitario de la planta baja, sube las escaleras. Y en vez de subirse las escaleras e irse directo al baño, se da la vuelta toda la terraza. El diputado lo ve, pasa sobre la terraza y se mete hacia el baño. El diputado les dice a sus amigos: ¿qué creen? Que me tengo que retirar. Le llaman a la muchacha, le pide otra botella a sus amigos, lo deja pagado. Entonces, cuando sale del baño el otro y se baja, él se despide de sus amigos: nos vemos en la semana, y ya se baja rápido, pide su camioneta. Un legislador del Congreso del Estado, ahora con los programas de austeridad, pues una Escalade último modelo, se sube a su camioneta y agarra, se retira y se va. Entonces, cuando ven que se retira el diputado, uno de los 5 le llama a la muchacha y le dice: cámbianos de mesa, no queremos estar aquí, vámonos a la terraza. La muchacha va y le cambia la mesa a la terraza. Cuando están en la terraza, piden otra cubeta, piden otra botana, y ahí están por un plazo de 15 o 20 minutos más. Después de haberse acabado la cubeta, le llaman a la muchacha, le pagan en efectivo y ya se van a retirar. En ese momento que ya le pagaron a la muchacha y se van y ya están recogiendo la mesa, uno de ellos, bueno, más dicho, 2 de ellos se acercan hacia donde están los 3. Y uno se queda ahí en donde está la mesa, el otro se ubica donde está la entrada del baño y el otro se ubica en la escalera para bajar a la planta baja. Entonces, justo cuando están ya de frente, le llaman por su nombre al secretario de Seguridad Pública y el otro se voltea y sin mediar palabra le disparan. Claro, en ese momento saca el arma el escolta y pues también le disparan el escolta por atrás y en ese momento matan a las 3 personas. Pero justo cuando están haciendo esos disparos, los otros comienzan a disparar a los focos y le dicen: todos al piso. Y el que se levante se muere. Y comienzan a disparar digamos hacia arriba, hacia donde estratégicamente estaban las iluminaciones, y en ese momento se bajan caminando, no corriendo. ¿Para qué? Y claro, abajo todavía estaba el ruido, todavía estaba la fiesta, pero ya empiezan a escuchar ahí algunos bullicios y claro, empiezan a ver qué onda. Cuando ya están ubicados y simplemente sin mediar palabra comienzan a disparar hacia los focos y les dicen: todos al suelo. Le llaman al vigilante y le dicen: tráeme las llaves del bar. Y le llaman al valet parking: ponme las llaves de la camioneta, ponme mi camioneta afuera del bar. Entonces, en ese momento que están disparando, ellos se salen caminando. Al salirse caminando, desde luego ya ni le pidieron el ticket del valet parking, sino que ahí se subieron a la camioneta, le dicen: cierra el bar y cuidadito si hacen alguna fregadera, porque se mueren. Hay una bomba colocada en el interior del bar. Entonces cierran las puertas del bar, le pasan doble llave, avientan las llaves para afuera como lo habían pedido, y en ese momento sacan armas R15 y comienzan a rafaguear todo el bar, tanto en la puerta como en las paredes, como hacia arriba de la terraza. Encontraron 128 casquillos dentro del lugar del hecho.
y en ese momento agarraron y se fueron con rumbo desconocido. Desde luego que ahí hay un hecho acreditado. El hecho acreditado es muerte diversas 3. Desde luego que fue un homicidio calificado con ventaja, consumado instantáneamente por los coautores 2. ¿Por qué? Porque en la necropsia y en la criminalística determinan, y en balística determinan que fueron 2 armas de fuego quienes provocaron la privación de la vida de las 3 personas. Y también dentro de las armas de fuego se determinó que fueron 5 armas de fuego que dispararon al interior del bar. Entonces, con eso se tiene un hecho, digamos, o hechos probados, los cuales no están a discusión. ¿Sí? Hay la muerte de 2 personas, de 3 personas, corrijo. La muerte de las 3 personas fue por disparo de arma de fuego, fue por 2 armas de fuego calibre 38 milímetros, y además también está probado que fueron 5 armas de fuego que fueron disparadas al interior del bar, y 128, más bien dicho, 128 castillos que fueron disparados fuera del bar. Eso son hechos acreditados. El hecho acaecido es la pérdida de la vida del contralor, del exsecretario de Seguridad Pública y de su escolta. Pero después vienen las especulaciones. ¿Y cuántas especulaciones hay? Las que ustedes quieran. ¿Por qué? La primera especulación: ¿por qué los 5 no se subieron directo a la terraza, sino que llegaron en el bar y se quedaron 20-25 minutos abajo? ¿Por qué se subió al baño arriba y no abajo? ¿Por qué pasó por todo el segundo piso y no pasó directo al baño? ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo ahí el diputado? ¿Por qué se retiró el diputado? Y ahí empiezan una serie de especulaciones. Digo, alguna especulación será ¿por qué se retiró el diputado? Hay 2 hipótesis. La primera de ellas, porque el angelito de la guarda le dijo, retírate porque le van a partir la madre a tus amigos. O segunda, porque él los puso. Desde luego que si nosotros decimos él los puso, oye, ¿y la presunción de inocencia? ¿Sí? Entonces, oye, pero ¿qué pasa con esas especulaciones? Generan líneas de investigación, pero no generan prueba, sino solamente actos de investigación. Y esos actos de investigación, hasta que constituyan pruebas fehacientes, se puede determinar una responsabilidad. Si no, solamente es un hecho especulado. Pero entre el hecho ocurrido y el hecho probado hay muchos hechos especulados. Y cada hecho especulado puede generar líneas de investigación. ¿Y cuántas líneas de investigación? Las que ustedes quieran. ¿Y hasta dónde se puede determinar? Como ustedes quieran y como quieran construir esa teoría del caso o esas teorías del caso. En vía de mientras, al diputado hay un señalamiento, pero ese señalamiento solamente está con datos de prueba, que en este caso quizás sea la entrevista de 2 o 3 personas que han de haber visto que estaba ahí, y ya antes de que ocurriera el hecho se retiró, pero nunca se podrá determinar con esos datos de prueba que efectivamente los puso. Tendríamos que buscar nuevas fuentes de prueba para determinar y concatenar esa línea de investigación. De otra forma, solamente quedaría a nivel de especulación y no a nivel de hecho delictuoso, o para poderle atribuir el hecho delictuoso. Desde luego que hay un detenido de esos supuestos 5 personas. ¿Por qué? Porque cuando entrevistaron a la muchacha, ella, la mesera, ella dijo en qué mesa estuvieron. En la de abajo ya habían ocupado la mesa, ya no encontraron absolutamente nada. Y en la de arriba, desde luego por retrato hablado, ella, como tuvo contacto directo con las personas, hizo una descripción gráfica a través del peritaje correspondiente. Pero en el levantamiento de indicios mecánicos y biológicos solamente encontraron en un vaso un código genético que con posterioridad fue concatenado con una persona que fue detenida 4 días después, y esa persona dijo: sí estuve en el lugar, pero yo también estaba tirado en el piso, y cuando terminaron de rafaguear, todos nos dispersamos y todos nos fuimos.
pero yo no estuve con esas supuestas 4 o 5 personas. Ahí hay un hecho acreditado, y el hecho acreditado es que él estuvo en el lugar, pero hay una presunción y además hay una especulación. La especulación directa es de que él estuvo en la misma mesa con las demás personas. ¿Por qué? Porque su vaso con su código genético fue encontrado en la misma mesa donde estuvieron los otros ahí sentados, pero no hay otros datos de prueba. Entonces, con esos elementos, ¿podría alcanzar para una vinculación? Quizás sí, por la existencia de un hecho que la ley señala como delito y por la probabilidad de que él participó en el hecho. Pero llevar a ese argumento más adelante de una investigación, yo creo que no. Yo creo que ni siquiera le alcanzaría para una acusación y mucho menos para una sentencia. Para una imputación a lo mejor sí, pero para una acusación no. ¿Por qué? Porque en una acusación ya no se estima, se tiene que acreditar. El Ministerio Público debe tener certeza jurídica de lo que va a plantear en el juicio, y por eso tiene que acusar. No va a acusar por algo que desconoce en relación al hecho que la ley señala como delito. Entonces, por ello, es necesario que sigan buscando fuentes de información. Pero al momento de hacer el reconocimiento por confronta con la muchacha, con la mesera, ella dice que no coincide con los rasgos característicos de las 2 personas que ella describió. ¿Por qué? Porque ella tuvo contacto con los 2, con las otras 3 no se acuerda. ¿Por qué? Porque no tuvo contacto con ellos, sino solamente con quien le pidió el cambio de mesa y con quien le pidió para tomar la orden de la comanda. No tuvo más contacto con quien le pagó, pero no con todas las personas. Y por tanto no puede ni siquiera estar segura de que el que está detenido pueda constituirse como una de las personas que participó en el hecho. Y cuando le aplicaron la prueba de rodisonato de sodio a la persona, pues resulta que sale negativo. Entonces ahí simplemente hay un dato de prueba, y ese dato de prueba es que estuvo en el lugar. Es lo único que se puede probar. Pero ¿y cómo se puede probar? Porque dentro del lugar del hecho se encontró el indicio biológico que coincide con esa persona, y no hay más. ¿Sí? Y con eso no se puede enjuiciar a una persona. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos afectando derechos fundamentales. Desde luego, ¿se le puede investigar? Sí, porque la investigación es un acto único, absoluto y soberano del fiscal. El Estado tiene el poder de investigar, pero eso no significa que tenga el poder de juzgar solamente con una presunción. Tiene que agotar todos los actos de investigación y generar fuente de prueba para poder sustentar una teoría del caso lógica, sencilla, flexible, creíble y con suficiencia jurídica, como lo dijera Walterman, y desde luego que eso lo tiene que plantear. Y por último, vamos a plantear otro caso, como dijera el maestro Quintino, de manera sencilla y sin complicaciones, ¿sí? Entonces, desde luego, mi amigo Quintino, 16 años tiene que lo conozco. Él fue quien me enseñó dogmática penal. Seguramente no le he aprendido mucho, pero pues él es un gigante en esa materia, y creo que él puede, sin lugar a dudas, ser uno de los mejores penalistas de Latinoamérica. He tenido la oportunidad de recorrer 14 países de Latinoamérica, he dado clases en 4 de ellos, y Quintino les puede competir sin ningún problema y sin lugar a dudas. ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes en una escuela denominada CONALEP. Bueno, no les digo la ubicación, pero vamos a suponer Ciudad Neza, ahí en la Colonia del Sol, Aureliano Ramos y Segunda Avenida. Bueno, me han comentado por ahí, Colonia Estado de México. ¿Sí? En ese CONALEP ya ven que en esa escuela hay 2 bandas de porros. Una que le llaman los cholos, porque se visten todos guangos, con pantalones holgados, todos pelones, nada más con una cabellera en medio, característicos. Y otra banda que le dicen los vagos, porque se peinan con pelos parados, todos greñudos, le gusta la mota, con jeans, con zapatos Converse y con playeras pegadas. Es decir, a ellos le llaman los vagos.
siempre habían sido enemigos acérrimos, siempre se peleaban entre ellos. El director del plantel no tenía conocimiento ni control de estos porros que ya llevaban 5, 6, 7 años estudiando ahí. Muy bien. En una ocasión, sobre todo me acuerdo porque ahorita está clarioscuro, es decir, se está metiendo el sol, una muchacha que le dicen la Cholita comienza a salir de novia con un muchacho que le dicen el Vaguito, es decir, del bando contrario. Entonces, un día jueves por la tarde, ni siquiera viernes, le dijo la Cholita al Vaguito: fíjate que mis papás van a estar todo el fin de semana en Cuernavaca, ya se fueron desde hoy. Entonces vamos a mi casa, vamos a pasarla muy bien allá. Y pues el Vaguito dice: pues ¿quién soy yo para decir que no? Entonces, en ese momento van caminando hacia la parada del camión. Pues no hay para el Uber ni siquiera. Entonces van caminando hacia el camión, están parados ahí en el camión, están compartiendo 1, 2 o 20 besos en el camión, ahí de manera tranquila y sin complicaciones, cuando de repente ven como 20 cholos que se dirigen: vamos a partirle la madre a ese Vaguito, vamos a partir, ven, está con la Cholita. Y en ese momento se descuelgan hacia la parada del camión a toda velocidad. Entonces la muchacha le dice: corre, te van a pegar, córrele. Y claro, el otro: no, ¿cómo te vas a dejar aquí? Tú vete, córrele. Entonces el muchacho agarra y se va corriendo. Pero al ir corriendo va chiflando, un chiflido característico para que sus amigos que estaban en clase o en las canchas o allí tomando alguna cerveza o algo, escuchan el chiflido y salen, dicen: hay problemas, y salen en el encuentro justo afuera del Conalep, y claro, con piedras, palos, botellas, con manoplas o boxer, comienza una batalla campal. Cholos contra vagos, golpeándose. Desde luego eran aproximadamente 20 cholos y unos 15 vagos. Entonces, cuando el Vaguito se da cuenta que sus amigos son inferiores en número y que les están dando una golpiza, él también se regresa a golpear cholos. ¿Sí? Ya estaba fuera de la contienda y dice: no, ahora se regresa y está golpeando. Cuando de repente el exnovio de la Cholita, que le decían el Cholote, imagínense ustedes, un muchacho de 1,95 de estatura, 130 kilos de peso, jugador de fútbol americano, ¿sí? Y claro, el Vaguito medía unos 56, unos 57 de estatura, etcétera. Es decir, de peso, es decir, había una desproporcionalidad. Lo agarra y lo comienza a golpear con una manopla. Y ahora sí te vas a morir, hijo de tu quién sabe qué, y le comienza a dar una golpiza de aquellas. Claro, el otro ya estuvo, ni que hijo, ¿por qué andas con mi novia? Que ahí se empiezan a golpear. Claro, el otro muchacho ya está inconsciente: aquí te vas a morir, hijo de quién sabe qué, y nadie los separaba. Y claro, el otro ya estuvo, y le seguía golpeando, ya estaba todo ensangretado en la cara y le seguía golpeando a todo lo que da. Entonces, en ese momento, una muchacha que era su amiga del Vaguito, le vamos a poner la Vaguita, corre hacia una mochila que estaba tirada ahí y saca un arma de fuego y se la avienta al Vaguito y le dice: defiéndete y parte de su pinche madre Cholo. Entonces en ese momento el Vaguito, como puede, toma el arma y hace 2 detonaciones. Una le entra en la base del diafragma y otra le entra en la sien izquierda. Y claro, el Cholote cae muerto en ese momento. Y en ese momento ya ven, llegan los patrulleros y claro, todos se dispersan. El Vaguito se queda ahí tirado porque ya no se puede mover de la golpiza que le han dado. El Cholote que ya está muerto y la Vaguita que se queda en solidaridad de su amigo. Y pues la Cholita también se fue. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Que en el momento que detienen al Vaguito en flagrancia, le dicen: ¿y él con qué te estaba pegando? Con la manopla. ¿Y tú con qué te defendiste? Con el arma. No hay proporcionalidad. Oye, pero ¿por qué estabas en ventaja? Es un homicidio calificado con ventaja, consumado instantáneamente por el autor directo, en este caso el Vaguito, en una acción dolosa. Y la Vaguita
es homicidio calificado con ventaja consumado instantáneamente por la partícipe cómplice en una acción dolosa porque le ayudó o auxilió al otro a cometer el resultado, pero no tenía el dominio del hecho. Y para que sea atribuible la conducta de la vaguita, el vaguito tiene que realizar un comportamiento típicamente doloso y antijurídico a la vez. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, desde luego que hay que establecer una estrategia de defensa. Y el abogado defensor dice, no, es que la defensa legítima no es de proporcionalidad, es de racionalidad. No tiene nada que ver con la proporcionalidad de números, con la racionalidad en el momento, en el caso específico, cuál es el medio que se emplea de menor a mayor grado, de menor a mayor lesividad hacia su adversario. Y entonces plantea una defensa legítima. Entonces, ¿cómo quedaría la clasificación jurídica en demérito? Homicidio en defensa legítima consumado instantáneamente por el autor directo en una acción dolosa. Y claro, como es un comportamiento típicamente doloso y jurídicamente correcto a la vez, no le alcanza al inductor o al cómplice. Y por tanto, a la vaguita no le alcanza. ¿Pero qué creen? Que el juez de control dictó un auto de vinculación por un homicidio simple. Y dijo que no, que si bien es cierto no está acreditada la calificativa, que eso se lo deja al fiscal para que siga en la investigación complementaria aportando datos de prueba, pero tampoco está acreditada hasta ese momento la defensa legítima. Lo único que está acreditado es la muerte de una persona y por tanto hay un homicidio simple, y además con disparo de arma de fuego. Pero también por la cuestión de la mecánica podemos determinar que es un homicidio simple consumado instantáneamente por el autor directo de una acción dolosa. Y a la vaguita le vamos a atribuir un homicidio simple consumado instantáneamente por la partícipe cómplice en una acción dolosa. Desde luego que la defensa se va en amparo indirecto y el juez de amparo da un amparo para efectos de que haya una clasificación en un homicidio en riña en carácter de provocador consumado instantáneamente por el autor directo en una acción dolosa. Y claro, para la vaguita igual un homicidio simple en carácter de provocadora consumado instantáneamente por la partícipe cómplice en una acción dolosa. Y claro, ahí ¿por qué media la provocación? Porque él ya se había regresado y nuevamente regresó a provocar. Y de ahí se basa el argumento. Y claro, al momento de clasificar el hecho en la acusación, el Ministerio Público vuelve a insistir en un homicidio calificado con ventaja. Y claro, en la defensa vuelve a insistir en una defensa legítima. Pero el Tribunal de Enjuiciamiento dice no, sí hubo una defensa legítima, pero hubo una defensa legítima excedida. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué excedida? Porque solamente bastaba con un disparo, no necesitaba el segundo. Y hay dos tipos de exceso, extensivo y intensivo. Aquí hay un exceso intensivo y por tanto los excesos también se sancionan. Atenuada la punibilidad, pero se sancionan. Y si hay algunos códigos penales que si el exceso se sanciona a título culposo, a la partícipe no se le sanciona. Pero el Código Nacional de Procedimientos Penales, los excesos se sancionan a título doloso, a la partícipe cómplice sí se le sanciona. Entonces, para aquellas personas que digan que la teoría del delito no sirve en el sistema acusatorio, les puedo decir que esa es la base de la argumentación. ¿Sí? Entonces, en conclusión, el hecho se fija en la imputación, la prueba se fija en la acusación y la clasificación jurídica final es en la sentencia. Muchas gracias.